Muy buenas, seguro que esto le suena a más de uno. Estar en mitad de un examen con un problema de estadística delante y de repente la mente se queda en blanco. ¿Qué fórmula había que usar aquí? Suele pasar, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a solucionar ese dilema de una vez por todas, viendo dos herramientas estadísticas que son clave. Venga, para que se entienda bien, vamos a meternos en una situación concreta. Imaginemos dos carreras de 100 metros lisos. Una es en San José y la otra en Alajuela. Y aquí está la gran pregunta, claro, la que nos va a guiar durante todo este análisis. Fíjense qué curioso lo que pasa aquí. Tenemos una paradoja. La corredora de Alajuela tiene un tiempo más rápido, pero ha quedado segunda, mientras que el corredor de San José, más lento, ha ganado su carrera. ¿Cómo es posible? Pues la explicación es bastante sencilla, la verdad. La carrera de Alajuela simplemente tenía competidores más rápidos en general. Fue más reñida. Y esto nos demuestra algo súper importante. No se pueden comparar los tiempos en bruto, sin más. Para hacerlo de forma justa, necesitamos herramientas que pongan todo en contexto. Vamos con la primera herramienta. Esta la vamos a usar cuando lo que nos interesa es comparar la consistencia de un grupo entero, la homogeneidad del equipo, por así decirlo, no de una sola persona. El coeficiente de variación nos dice exactamente eso. Si los resultados de un grupo estuvieron muy juntitos, muy cerca de la media, o si por el contrario hubo mucha dispersión. Por eso un coeficiente bajo es señal de que el grupo fue muy consistente. El punto clave aquí es que si nos fijamos en la fórmula, solo se usan datos del grupo completo, su desviación estándar y su media. No aparece por ningún lado información de un individuo en concreto. Venga, pasamos a la segunda herramienta. Veremos cómo complementa la anterior. Esta es la que necesitamos cuando sí queremos comparar a personas específicas que vienen de grupos diferentes. Exacto. Con esta herramienta sí que podríamos comparar de forma justa al corredor de San José con la corredora de Alajuela. Es la que nos faltaba. Aquí está la diferencia fundamental. En esta fórmula aparece la X, el dato concreto, como podría ser el tiempo de un corredor. Lo que hace es comparar a ese individuo con la media y la desviación de su propio grupo. Es una foto mucho más personal. Muy bien, pues ahora vamos a aterrizar todo esto. Nos metemos de lleno en un problema típico de examen para ver cómo funcionan estas herramientas en la práctica y que no quede ninguna duda. Aquí tenemos la tabla con los datos. Es una carrera de 3.000 metros con 4 categorías diferentes. De cada una sabemos el tiempo medio y la desviación estándar del grupo. Y además tenemos el tiempo de una corredora concreta de cada categoría. Ojo a las palabras clave, menor variabilidad relativa. En cuanto leemos eso, ya tenemos la pista. Nos están pidiendo comparar la consistencia de los grupos enteros. Así que, ¿qué herramienta usamos? Efectivamente, el coeficiente de variación. Venga, vamos a calcularlo para la primera categoría, la E, como ejemplo. Es muy fácil. Dividimos la desviación estándar, que es 1,2, entre la media, que es 10, y el resultado lo multiplicamos por 100. Nos da 12. Bueno, aquí tenemos la tabla con los cálculos para todas las categorías. Como la pregunta pide la menor variabilidad, lo que tenemos que hacer es buscar el número más pequeño de todos en la columna de resultados. Y ahí lo tenemos. El valor más bajo es 10,83, que pertenece a la categoría F. Así que esa es la respuesta. El grupo F fue el más consistente de todos, el más regular. Vamos ahora con la segunda pregunta. Ahora la cosa cambia. Nos piden comparar a dos personas, a Yuri y a Flor. La propia pregunta ya nos da la pista porque usa las palabras posición relativa. No hay duda. Aquí toca usar la fórmula de la posición relativa. Y esta es la regla de oro para interpretar los resultados. Importantísima. Cuando comparemos dos puntuaciones de posición relativa, el número que sea más alto, sin más, nos indicará quién tuvo el mejor rendimiento dentro de su propio grupo. Y aquí están los cálculos, uno al lado del otro. En el caso de Yuri, su tiempo fue de 10, que es exactamente la media de su grupo. Por eso, al restarlos, da 0, y su puntuación es 0. En el caso de Flor, su tiempo fue 11, pero la media de su grupo era 12. Por eso, su puntuación es negativa, menos 0,77. Ahora solo tenemos que aplicar la regla. ¿Qué número es mayor, 0 o menos 0,77? Claramente el 0. Por lo tanto, aunque a primera vista el tiempo de Flor no parezca malo, la que tuvo una mejor posición relativa fue Yuri. Estuvo justo en la media de su grupo, mientras que Flor estuvo por debajo de la media del suyo. Bueno, y para que todo esto quede bien grabado, vamos a resumirlo en una especie de chuleta mental. Una regla súper sencilla. Esto es lo fundamental. Si la pregunta va de la variabilidad o consistencia de un grupo, un equipo, usamos el coeficiente de variación. Si en cambio se trata de comparar el rendimiento de dos personas de grupos diferentes, entonces la fórmula correcta es la de la posición relativa.
Así de claro. Y con esa pregunta que da para pensar, terminamos. No es lo mismo un 7 en una clase donde la media es un 5 que un 8 en una clase donde casi todo el mundo saca un 9. Estas herramientas nos dan justo el poder para entender esas diferencias y hacer comparaciones justas. Muchas gracias y hasta la próxima.